Hola, bueno, entonces como ya les habíamos dicho, queremos tener un espacio en donde vamos a estar hablando como de algunos personajes, ya sean históricos o ficticios, eh, donde sea pues como conversadito y vamos a estar invitando a algunas personas. Hoy nos va a estar acompañando Laura Flores, que ella es psicóloga, trabaja en una asociación de médicos y residentes y también hace consultas particulares. Ella también hace parte de la página de Explicando Humanos y monta contenido muy chévere para que también vayan y lo vean. Hoy entonces queremos hablar de Lisa Simpson, que fue un personaje que Laura nos sugirió y nos pareció muy chévere conversar un poco sobre ella. Entonces vamos a iniciar como contándoles nuestra experiencia con la serie de Los Simpsons, cómo fue como nuestro acercamiento y también queremos que ustedes como que piensen y recuerden si lo veían o si no los veían, qué les parecía o en fin. Bueno, no sé, chicas, pues si quieres, Laura, pues iniciando también como agradecerte por aceptar la invitación de hablar un ratito sobre esto y no sé si quieres como conversar, contarnos alguna cosa y presentarte. Bueno, a usted muchas gracias por invitarme. No pensé que un comentario suelto nos llevaría aquí, genial. eh, bueno, pensé en Lisa porque desde que tengo memoria veo Los Simpson, o sea, era el plan familiar de los sábados después de almorzar y ver las noticias, siempre Los Simpson. Y ella me parecía un personaje muy curioso porque todos en Springfield parecían estar locos, eran rarísimos, todos tenían algo súper extraño. Y ella parecía ser muy sensata, pero al tiempo también como que algo no cuadraba y justamente ella no cuadraba tampoco en ese ambiente. Bueno, no sé si ustedes, por ejemplo, también tuvieron este acercamiento con el programa cuando eran pequeños, cómo eran cuando lo conocieron. Pues yo también recuerdo Los Simpson desde hace mucho tiempo, pues lo veo desde muy pequeña. Pero en mi caso, a mis papás no les gustaba tanto la serie, no les parecía que eran muñequitos apropiados, entonces en mi caso no me dejaban verlo cuando ellos estaban presentes. Entonces la única forma en que yo podía ver Los Simpson era irmelo a ver a otra casa o verlo en otro televisor mientras mi mamá trabajaba o así, porque apenas llegaban pues tenía que quitarlos. Bueno, en mi caso es que yo tengo unos primos, entonces, que son mayores que yo, entonces siempre nos enganchábamos con las series que ellos estaban viendo, porque yo tengo una hermana, ¿cierto? Entonces, mi hermana y yo nos sentábamos pues como a ver la serie y a disfrutar pues como básicamente en familia, siempre que íbamos donde los primos, ese era el plan. Bueno, lo que yo recuerdo es que no recuerdo muy bien desde cuándo empecé a ver Los Simpsons, pero como que los datos que salían ahí, o siento que de hecho sí aprendía como muchas cosas, como daticos y cosas pues como curiosas que era como ve, que uno empieza también a notar y también es como de lo cultural y lo social. Y pasó algo, pues no era conmigo, pero por ejemplo con mi primito, el menor, pasaba similar con Ana. A él no lo, pues un día yo ponía, por ejemplo, Los Simpsons, estaba pasando y yo y Los Simpsons, y me era como, ay no, no, a mí no me gusta que mi hijo vea eso. Y yo, ¿por qué? Y yo, bueno, y ya, entonces era como, con él sí era como un problema para que él viera Los Simpsons, pero mis papás nunca me dieron no. Yo recuerdo, igual que tú, que también aprendí mucho gracias a Los Simpson cuando era pequeña. Yo lo veía después de las noticias con mi papá y muchas de las referencias pues eran contextuales de lo que estaba sucediendo en el momento, ámbitos políticos, religiosos, en el mundo pop, en todo. Ellos agarraban referencias y las mostraban y mi papá me las explicaba. Y recuerdo que de ahí también, pues yo era muy pequeña, entonces habían muchas palabras que no conocía. Y hay un capítulo donde los delfines salen a dominar el mundo y llega uno de estos y se va a presentar y explicar por qué quiere dominar el mundo e inicia con la frase hace eones. Y recuerdo muy claramente que ese día aprendí la palabra eón. Es una cantidad de tiempo y significa
mil millones de años y lo aprendí gracias a Los Simpson. Entonces, pues es una serie que siempre he mirado con mucho cariño, admirado y ha sido, no sé, como muy relevante para mí a lo largo de la vida. Bueno, retomando un poquito entonces lo que nos contaba Laura de cómo le llamaba la atención Lisa, de cómo era ese personaje como que estaba ahí y que no encajaba y al mismo tiempo sí, como que había algo que no cuadraba. No sé si quieran entonces comentarnos entre nosotras también qué es eso que más nos llamaba la atención o que más notábamos de Lisa dentro de su familia o dentro de Springfield como tal, dentro de todo lo que era la serie. En mi caso, pues lo que más notaba con Lisa era pues obviamente lo que todos sabían era que era la niña como genio, la niña que siempre tenía muchas notas, era muy inteligente, incluso pudo haber ido a otro colegio, creo, en algún capítulo, como otra escuela, pero creo también que fue por culpa de Bar que no podían, que no tenían dinero, y era algo que me llamaba mucho la atención, creo que era lo primero que uno notaba, pues cómo siempre hacía todo bien, cómo siempre tenía la solución, tenía y cumplía ese papel. Incluso también recuerdo mucho el capítulo en que llega otra niña que también es muy inteligente, que tienen que hacer como unas maquetas, creo. Incluso el capítulo gira alrededor de Corazón Delator, de cómo ella hace su maqueta y es desesperada y recurre a Bart para hacer algo diferente porque no cree que pueda superar a la niña. Y empieza a buscar otras alternativas y se notaba esa desesperación por no ser la mejor, ni siquiera por no hacerlo bien, sino por ser la primera del grupo. Y creo que es algo que es lo que más resalta de Lisa. Bueno, tal vez ahí también recuerde yo un poquito, no exactamente el capítulo, pero sí como que ella está buscando mucho ser la mejor versión de sí misma, y de pronto por eso interfieren pues como algunas cosas del hecho también de querer resaltar, ¿cierto? Entonces, eso es con lo que más la recuerdo. Sí, yo creo que pues es como lo principal cuando uno piensa en Lisa, ¿cierto? Como de sus buenas notas, de que es pues de las mejores en el salón, etcétera. A mí también me llama mucho la atención lo que decía Laura ahora de, de que ella parecía ser como la más sensata, pues era como la más sensata, pero como que tampoco encajaba, como que también era muy rara, y de hecho a veces pues me generaba como en algunos capítulos que como que a uno hasta le da como pereza de lo perfecta que a veces era, y uno como, ay, ya cansón. Pero sí, es como, yo creo que es como lo que uno siempre piensa pues de Lisa, o recuerda cuando uno piensa en Lisa Simpson. A mí algo que me llamaba la atención es que a pesar de esa tal sensatez y superinteligencia, y porque parecía ser más lista que incluso la mayoría de los adultos del pueblo, es que aún así seguía siendo una niña y nunca dejó de ser una niña, a pesar de que entendiera como el mundo en el que vivía, las situaciones y las condiciones en las que estaba, pero, pero si uno la ve, igual, era una niña, no era un adulto pequeño, era una niña. Cuando llegó esta chica al colegio, que no recuerdo de dónde venía, pero ya tenía un celular, tenía una carterita, se maquillaba, se perforaban las orejas. De hecho, eso era contra lo que ella como que luchaba, quería recuperar, seguir siendo niños, tenían 8 años, 10 años como máximo. Y eso me gustaba mucho de ella, mm, capturaba mi atención porque veía que no es incompatible una cosa con la otra. Puede ser muy bueno en algo, puede ser muy hábil, puede ser muy sensato y muy listo, sin perder ese grado de espontaneidad, de tranquilidad, de infancia, de jovialidad. Creo que hay una cosa que a mí también, pues retomando un poquito también lo que decía Laura, que me llamaba la atención de ese personaje y es que en muchas series o otras películas cuando ponen un personaje muy inteligente, muy analítico, que es muy sensato, casi siempre entonces le dejan de lado esa parte emocional. O sea, como son supremamente controlados y también son muy controlados en sus emociones, o restrictivos, pues, que incluso lo decíamos en el video anterior con Sheldon, que el personaje lo ponen como si fuera frío y no llegar a sentir muchas emociones. Y con Lisa, además de que le dejaban esa parte también de ser niña,
pues uno sí veía que así como el resto de personas y el resto de personajes, se enojaba, discutía con el hermano, le daba rabia, se frustraba con los papás, se frustraba con la escuela. Entonces creo que también era una cosa chévere de ver en la serie, de que aunque fuera la más inteligente y sensata y a todo le viera una solución, también a veces se equivocaba y también a veces dejaba que realmente sus decisiones fueran guiadas también por lo que sentía o por esas emociones que tenía en el momento. Sí, a Lisa la vemos llorar, la vemos sentir culpa, la vemos frustrarse, la vemos sentir envidia, la vemos estar feliz y disfrutar el rato, la vemos enamorarse, porque en diferentes ocasiones igual tiene una especie de pequeños romances, como con Nelson o como cuando se equivocó de colegio y llegó a otro que estaba como en el este o en el oeste y tuve una especie de romance de una jornada. Eh, pero es todo eso de nuevo, ese intento de hacer todo perfecto, de hacer las cosas bien, esa capacidad intelectual, no le restaba el ser humano, porque de nuevo no son incompatibles. Exacto, igual hay otro capítulo que me llama mucho la atención en cuanto a todas estas características que le ponían a Lisa, y es el capítulo en que Bart tiene que volver a tercer grado y a ella la adelantan a tercer grado. Entonces están ambos en otro ambiente completamente diferente y se invierten básicamente los papeles. Lisa no es capaz como de mantener un ritmo al que venía acostumbrada, mientras que Bart, pues por obvias razones, por haber repetido todas las lecciones, entonces estaba volando. Y tienen que compartir todo, entonces no solamente la parte de la inteligencia, sino también cómo fue la interacción de ambos, cómo es la rivalidad también pasó a ese punto del salón de clase, cómo era frustrante para Lisa, obviamente porque Bart estaba súper contento, y cómo ella también iba afrontando el demonios, es que tal vez yo no soy tan inteligente, o cómo es posible que Bart le esté yendo mejor que a mí y yo no soy capaz de superar este obstáculo que probablemente ella tenía en mente iba a ser muy sencillo. Y esa relación pues que ella tenía con Bart y pues y como el rol que ella cumplía en su familia, pues también es bastante pues interesante en el sentido de que también como Bart estaba pues como esa posición de los hijos, ese rol que uno normalmente ve a veces en las familias, de los roles que tienen los hijos, por ejemplo Bart que era el travieso y se equivocaba, pero Lisa siempre era la juiciosa, la que iba bien, esto hasta a veces, como dice ahorita Laura, que podía parecer más inteligente o que era como más madura que Homero, por ejemplo, que es el papá, como Marge también se podía apoyar como en ella. Entonces, eso también como que es bastante interesante ver cómo refleja un montón de cosas que uno ve también en la cotidianidad. Bueno, una de las cosas que también me parece pues como llamativo de Lisa es que a pesar de pronto de tener ese contexto que la está presionando siempre, por ejemplo, la familia, el hermano, pues el papá, en fin, también había ciertas situaciones en las que ella como que eso le ayudaba para salir adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando el papá hacía algo mal y ella decía como, gracias, ya sé cómo no hacerlo, ¿cierto? O como ese de también querer salir adelante a pesar pues como de esas dificultades y como que siempre se superaba a sí misma. Creo que también me identificaba en ese momento, pues como de mi periodo evolutivo, ¿cierto? Que era pues que recuerdo de pronto esos momentos en que me asocié con la serie, un poco pues como por allá cuando tenía como 12 años. Entonces, digamos que eso también jugaba mucho con la percepción que uno tenía de sí mismo de niño, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo puedo relacionarme con los otros, ¿cierto? Entonces, yo también tengo que destacar, o si destaco, entonces esto también va a afectar mi relación con los otros. ¿Será que realmente atacan tanto a los nerds, ¿cierto? Entonces, sí ha sido pues como una experiencia chévere que uno lo puede asociar pues como con varios elementos que uno vivió pues como en esa etapa. De hecho,
algo que, por lo que me pareció curiosa Lisa, y hablar como de ella, es que si hay algo, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero con mis consultantes noto mucho un parecido en algo. Y es que muchos de ellos son una Lisa, una familia caótica, un hermano conflictivo, entonces no me prestan atención, un bebé pequeño, entonces no me prestan atención, estoy en el medio, no tengo una identidad, formémonos una. Y la manera en cómo muchas veces se forma es sobresaliendo, siendo hiperexigentes. Entonces esa hiperexigencia podría servir en el momento, bueno, al menos tengo una identidad, al menos soy la mejor, soy la que hace música, soy la que tiene buenas calificaciones, pero a la final algo que siempre resaltaba de ella es que también terminaba siendo infeliz, era una persona muy infeliz y es precisamente esa búsqueda de la perfección la que la llevaba a frustrarse constantemente. En muchos capítulos ella ve a su papá, ve a su hermano, ve a la gente del común, ve a Rafa y se pregunta, ¿será que mejor ser tonto? Y por eso es que ellos son felices. Pero al menos yo pensaría que su infelicidad iba más ligada a esa pretensión de perfección, que era a la final el único recurso del cual se podía agarrar en ese momento porque no tenía nada más. Si no tengo atención, si no tengo afecto, porque están muy ocupados cada uno en los suyos, me encierro en mi mundo y me vuelvo buena en mi pequeño mundo. En ese caso sería el jazz y el colegio, yo qué sé. Pero, pero esa pretensión, ese envolverse ahí también generó que primero tuviera pésimas habilidades sociales y las pésimas habilidades sociales eran las que generalmente lograban que le hicieran bullying, que la molestaran y todo eso, más allá de que fuera lista o no. Hiciste recordar también un capítulo muy específico en la que se supone que por ser Simpson ella va a perder su inteligencia y se va a volver tonta, que es todo pues el de ella no creer que eso iba a pasar, el mirar que el papá era súper inteligente, pues o le iba muy bien en la escuela y luego, de un momento a otro todo se fue no sé, todo se fue, se perdió. Y que ella hace esa comparación que tú mencionas, como será que entonces puedo ser feliz porque ve a Bart y a Homero viendo videos de, creo que eran unos edificios desplomándose o algo así, y comiendo un montón de chocolate y era como, ¿será que puedo hacer eso? Y se cuestionaba el si puedo ser feliz, no puedo ser feliz, luego lo intentaba y pues, con lo que decías de que no era tanto el que si era inteligente o no, sino más bien esa búsqueda de ser perfecta, porque vemos que pues en ese capítulo recuerdo que un momentico en que ella dice, bueno, lo voy a intentar y se va a hacer lo que hace el papá y lo hace con el papá e incluso termina riéndose a carcajadas, termina haciendo cosas pues que le gustan, que le parecieron como graciosas, que no eran tan de su estándar de lo que ella debería hacer, porque como era la inteligente no podía andar haciendo cosas pendejas, por ejemplo, pero se divirtió por un momento. Entonces, me pareció chévere y con ese capítulo creo que también uno puede ver eso de tal vez relajarse un poquito, de cómo esas ideas de ser perfecta, cómo esos estándares de cómo se tenía que comportar o no, por ser la que siempre le iba bien y la que siempre tenía soluciones, también le causaban ese malestar y terminaban frustrándola más y terminaban también encerrándola mucho en su propio mundo y en un mundo en donde lo único que había era metas que lograr, pues o como casillitas que ir chuleando y que ir diciendo soy buena o no soy buena en esto. Sí, a mí pues como con lo que acá están mencionando, pues es como pensando en esa hiperexigencia que ella tenía, pues que estaba tratando de compensar, ¿cierto? Pues que en algún punto ella dijo, bueno, no me siento tan feliz. Y pues ya lo que ustedes lo que mencionaron de que pues se encerró, etcétera, pues como en sus cositas, en el jazz, etcétera. Pero también pues como escuchándolas, me puse a pensar como en, bueno, pero también qué es como ese estándar o ese ideal de felicidad que tenemos, o sea, cómo es que se supone que uno debe de ser feliz o con qué debe de ser feliz, o si uno simplemente está como todo el tiempo riéndose y haciendo cosas pues que para todo el mundo son divertidas, entonces uno es feliz, pero si uno está como concentrado en cosas o proyectos, pues no, esta no es feliz o no es feliz. Entonces me quedó como sonando esa idea de
entonces como se supone que uno, pues como que ya hay una idea preestablecida de también uno como tiene que ser feliz o estar bien. Yo creo que en el caso de Lisa era más porque ella lo expresaba en diferentes momentos, que no era feliz, que se sentía diferente, etcétera. Y yo creería que en parte era porque ella no se movía hacia quien ella era, sino más bien hacia lo que debería ser. Yo debo ser una tesa en todo, yo debo hacer las cosas bien, yo tengo que tener el primer puesto en todo. Además, otras cosas que la movían a ella era como quien no quiero ser, que era lo que decía Aleja. Entonces, ella, por ejemplo, definitivamente no quería ser como su mamá, es algo que se da muy explícito. Yo no quiero ser una señora ama de casa que no tiene ningún sustento económico más allá del esposo, sin un objetivo, como por decirlo así. Entonces, más allá de que Lisa, a pesar de que, más bien, por el hecho de que Lisa sabía que no quería hacer, casi todo lo que hacía era en son a eso de lo que no quería hacer, no de lo que sí quiere ser. Si tú estás llena de proyectos porque los elegiste, porque tú los quieres, vas a estar muy satisfecha con lo que haces. Si todo lo que tú haces es para buscar aprobación, para alejarte de lo que no quieres ser y no para acercarte a lo que quieres ser, posiblemente pues no estés tan contenta con tu día a día. Entonces yo creería que en el caso de Lisa sería más bien como por esa vía. No sé ustedes qué piensan, chicas. Sí, yo creo que va más por el lado del que menciona pues como Laura, y creo que también desde mi percepción, una de las cositas donde ella sí encuentra como esa tranquilidad y donde encuentra ese lugar donde puede ser es en la música, ¿cierto? Porque ella intenta expresar lo que siente, pero todo el mundo la quiere censurar, ¿cierto? Tanto en la casa como en la orquesta, ¿cierto? Entonces ella llega a un momento en el que puede ser libre interpretando, ¿cierto? Pero de pronto no es acorde al guión o a la partitura o de pronto la intención que quiere dar con el, no sé, con la melodía o con, pues, con la nota que está dando, pues como que no va acorde a lo que quiere el director, ¿cierto? Entonces ahí como que también hay un momento donde ella tal vez sí puede ser libre y se da cuenta de qué es eso que la inspira o que la motiva. Porque lo Ujú. que vos decís, Lau, pues sí, en el caso de Lisa sí, que ahí es muy explícito, que ella está como guiada a no, pues a lo que no quiere ser, ¿cierto? Entonces esa sobreexigencia o esas cosas que también se cohíbe de hacer o no, está pues muy, muy guiado a eso de que a lo que ella sabe que es lo que no quiere ser o a lo que no quiere llegar o a lo que está evitando. Entonces a eso me refería con esa parte de qué es lo que está intentando compensar pues como con lo que ella hace o no hace. Pero no me refería era a Lisa, sino que me refería era como que me puse a pensar que muchas veces también nos pasa con ese ideal de que vemos al otro, de que está feliz, entonces yo no estoy haciendo lo que eh, como debería de ser, porque mira que los otros sí están felices y yo puede que yo no me sienta tan feliz, entonces voy a tener que hacer esas cosas a ver si es que así sí. Sí, igual es algo como muy, muy común, pues ya volviendo como a lo que dice Dai, o sea, es común que en donde, en el contexto que vivimos, pues todo se ha dado como por patrones o por alguna ideal o algo que se preestablece, entonces pues para nosotros es más sencillo decir, pues bueno, por aquí me dicen que soy feliz, no sé, si compro cosas, por ejemplo, entonces yo trato de guiarme por ese lado y va también entonces como lo que decía Laura, como de pensar más en quién quiero ser o cómo acercarme más a mí, digámoslo así, a eso que yo sí quisiera como obtener o cuál sería el ideal que realmente es mío. O sea, no solamente porque, obvio, igual vamos a tener que guiarnos por cosas sociales y van a haber cosas que van a coincidir con el otro, pero sí es cierto que a veces tendemos como a mirar en el otro lo que nosotros desearíamos cuando ni siquiera tenemos claro qué es eso que desearíamos, ¿cierto? Cómo realmente vemos nosotros que estaríamos felices y no la pasamos en un, pues como en saltar de pasito en pasito y de tratar cositas y tratar esta otra y tratar esta otra porque yo veo que a los demás les funciona y ni siquiera evaluamos por qué no nos funciona a nosotros
o cómo es ese ideal que realmente yo tengo y que quisiera cumplir, más allá pues de la comparación, obviamente. Bueno, de pronto también en relación ahorita a la idea con lo de la música, muchas veces también parece que Lisa en ocasiones sí tiene un poco de claridad con eso que a ella le gusta, ¿cierto? Porque entonces ella decide, no, definitivamente no quiero hacerle daño a los animales, soy vegetariana, ¿cierto? Doy cuenta como de una tranquilidad en cuanto a mi espiritualidad, me voy por el budismo. ¿Cierto? Entonces ella tal vez al parecer sí ha tenido cosas claras, como todos nosotros hemos tenido muchas dudas pues en algún momento de nuestra vida, pero sí tenemos como ciertas basecitas que nos hacen como dar dirección a pesar de que haya tanto caos de pronto o tantos elementos del contexto diciéndonos qué hacer, ¿cierto? Entonces digamos que eso también sería como un camino que ella o que al parecer también en el transcurso de la serie, pues da como uno de sus principios, ¿cierto? A pesar de que mucha gente le dijera que no, no, puedes comer carne, mira cómo es de rico, ¿cierto? Ella mantenía pues como su posición de conservar pues como esos principios, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo en ocasiones podemos ser vulnerables, pero muchas veces si tenemos una claridad y una estabilidad en relación a eso que queremos, lo podemos sacar adelante. ¿Cierto? Eso no quiere decir que no vayamos a cometer errores o que no vaya a ser súper sencillo el camino, ¿cierto? Pero es un buen ejemplo de pronto de eso que podemos sacar de ahí. Sí, con eso que mencionas, pues como que me hiciste pensar en que algo que me gusta del personaje y es que en ocasiones ella era también súper determinada, o sea, como si quería luchar por algo, ella lo hacía, insistía, entonces es algo que me gusta mucho, pues como el personaje de ella, y es eso, que pueda luchar por lo que le gusta, como esa determinación, a veces todo el mundo está como en contra, pero ella, hágale, 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 que eso es lo que yo quiero o eso es en lo que yo creo, pues porque también sí tenía como muy claro algunos de sus, pues sus ideales, lo que le gustaba o no. Sí, realmente, pues más allá de que sí se movía un poco por ver eso que deseaban los otros y ella no tenía para sí misma, también está claro, pues y es algo muy representativo de este personaje, es que lo que tenía claro, lo tenía súper claro e iba hacia ello, no importaba si tenía el mundo en contra, no importaba, entonces es feminista, es budista, es vegetariana, es activista en muchísimas actividades Taciturna, y vegetariana. taciturna. eh, y eso hacía que a pesar de que ella quería compartir con los demás su postura ante el mundo, lo que ella consideraba correcto, y a pesar de que todo el mundo siempre la llevaba en su contra y eso retroalimentaba, pues que siempre se sentía aislada, que siempre era el bicho raro, aún así ella no movía sus convicciones, más bien se ajustaba en algunas, por ejemplo, no era tan radical en cuanto al budismo, no como su convicción, pero entendía que podía convivir, por ejemplo, en la Navidad con su familia. Este tipo de cosas justo era lo que le permitía esos momentos de paz, de alegría, de armonía, de ser ella misma, de estar en familia, porque era tener muy claro igual sus convicciones, sus creencias, sus ideas, lo que ella valoraba, pero pero al tiempo entender que podía ser flexible y convivir con los demás y moverse en ese entorno a pesar de que ellos comieran salchicha con tocino y mantequilla. Ella podía igual convivir con ellos, disfrutar el entorno con ellos, transmitir su conocimiento, sus valores, sus ideas, sus pensamientos, lo que la movía en el mundo, sin intentar imponer. Bueno, a veces lo intentaba, pero ahí era otro de los momentos donde llegaba a estar frustrada y triste. Pero en general, la resolución siempre daba en eso. Podemos convivir y podemos ser nosotros mismos en medio del caos y la torpeza que todos tengamos y las dificultades, carencias, pero también habilidades que todos tengamos. Ok, esa es una muy buena conclusión. Muchas gracias, Laura, por compartirnos pues como con nosotros este espacio, por hablarnos también un poquito de tus gustos y hacernos recordar algunas cositas pues como también de la infancia o de la adolescencia. Y bueno, un gusto
tenerte por acá. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Recuerden que me encuentran en Instagram como Al Final del Laberinto y también en mi cuenta conjunta Explicando Humanos. Listo, muchas gracias Laura por acompañarnos, como lo dijo Aleja, y esperamos entonces también podernos ver próximamente con otro personaje. Muchísimas gracias entonces para que sigan y bueno, nos cuentan ustedes qué piensan de los Simpsons y de Lisa sobre todo. Chao.